Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en estos tópicos de geriatría. Como ya saben, yo soy el doctor Miguel Torres, profesor adjunto de la materia de geriatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, Campus Ciudad Universitaria. El día de hoy nos encontramos en nuestra sede, el Hospital Ángeles Lindavista, con nuestras compañeras y amigas del grupo 4818 de la materia de geriatría, las doctoras Sonia Romero, Andrea Sánchez y Alondra Morales, quienes nos concluirán el tema que habíamos iniciado en las pláticas pasadas, y ellas nos van a platicar sobre las escalas de evaluación geriátrica. Como ustedes bien saben, estas escalas nos van a servir para evaluar el estado funcional, cognitivo, etcétera, de nuestro paciente geriátrico, al cual pues hay que darle una atención integral para poder normar una guía o una ruta terapéutica adecuada. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora Sonia Romero, quien nos va a empezar a hablar sobre el Mini-Mental Test, el cual nos va a evaluar la memoria del paciente. Entonces pasamos con la doctora y al final volvemos a platicar. Hola, ¿qué tal? Yo les voy a platicar sobre la evaluación cognitiva. Y primeramente sabemos que un pilar fundamental es la valoración del estado mental del paciente geriátrico, y los objetivos es establecer un diagnóstico clínico, estimar la capacidad funcional de nuestros pacientes y determinar planes para una intervención futura. Existen diversas pruebas. En este caso les voy a hablar sobre el Mini-Mental. Estas para evaluar las funciones mentales superiores, como lo son la memoria, la atención, el cálculo, el razonamiento, el lenguaje, orientación, etc. El examen Mini-Mental nos va a servir como tamizaje para el deterioro cognitivo y ponerlo en una escala de leve, moderado o grave. Primeramente, este examen Mini-Mental va a abarcar 5 aspectos. El primero es la orientación. Le vamos a preguntar a nuestro paciente qué año es, en qué mes estamos, qué día es y qué día de la semana, y también en qué país estamos, en qué ciudad, en qué lugar se encuentra en este momento. Y después le vamos a decir a nuestro paciente, para evaluar su memoria inmediata, 3 palabras, las que sean, para que después las pueda recordar. Después vamos a evaluar la atención y el cálculo, y le vamos a pedir que reste de 4 en 4 desde 40. Y también le vamos a pedir que con una frase la deletree al revés. Y ahora el recuerdo diferido, que le vamos a preguntar las 3 palabras que ya le habíamos mencionado anteriormente. Y por último vamos a evaluar el lenguaje y concentración. Vamos a mostrarle un objeto y el paciente nos tiene que decir qué objeto es. Y después le vamos a decir que nos repita la frase no siempre y cuando. También le podemos decir que darle una hoja y el paciente la debe de colocar con su mano derecha en el piso. Y vamos a también pedirle que nos escriba, y si no tenemos dónde escribir, que nos diga una frase con sujeto y predicado. Esta interpretación de estos resultados del examen Mini-Mental tiene un total de 30 puntos. Se sabe que el paciente está normal cuando tiene de 23 a 24 puntos, tiene un deterioro cognitivo leve de 19 a 23 puntos, moderado de 14 a 18 y grave de menos de 14. Ahora vamos a pasar con la prueba de reloj. En esta se le va a pedir al paciente que en una hoja dibuje un reloj con las horas, y en esta vamos a observar que ponga como tal las horas bien, no las ponga al revés, que hay una simetría adecuada, que ponga las 2 manecillas, y le vamos a pedir que la ponga la hora en las 3 de la tarde. Y vamos a observar si omite alguna manecilla, si dibuja algún otro círculo, si el círculo está, digámoslo así, uniforme o está chueco, si no señala correctamente la hora, o si es incapaz de dibujarlo. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el examen corto. Se los voy a dar yo, soy la doctora Andrea Sánchez, y es
una evaluación que también se usa en varios estudios epidemiológicos, que fue descrita en 1975. Esta tiene una alta especificidad de 90% y una sensibilidad del 86%. Este es importante y es muy parecida al Mini-Mental porque se hacen preguntas muy similares. Este cuestionario va a evaluar tanto orientación, información, memoria y cálculo. Se van a hacer una serie de preguntas que, como les comento, son muy parecidas al Mini-Mental, porque también para la memoria vamos a utilizar cuál es la fecha de hoy, cuál es el nombre de su madre, cuántos años tiene usted, cuál es el país donde estamos, el presidente el presidente actual y el presidente pasado. También vamos a pedirle que a 40 le reste 4 y que a esos les reste otra vez 4. Y en especial esta se usa más que nada para puntuar los errores que vaya teniendo el paciente. De 0 a 2 errores va a hacer una valoración normal. De 3 a 4 va a tener un deterioro leve. De 5 a 7 uno moderado y de 8 a 10 uno severo. Bueno, ahora pasando a la evaluación psicológica, primero que nada debemos de saber que esta es una valoración en el ámbito de la geriatría que va a contemplar diferentes esferas. Es decir, aquí vamos a valorar la parte del ámbito físico, psíquico, social y funcional, con el objetivo de diseñar un plan individualizado y conseguir una mayor dependencia o una mejor calidad de vida para la gente mayor. Entonces, esto nos va a ayudar para tener acciones preventivas, terapéuticas o rehabilitadoras. Entonces, básicamente va a consistir en una valoración cognitiva, afectiva, conductual y psicosocial para ayudar la adaptación en el proceso del envejecimiento. Primero que nada vamos a hablar de una de las enfermedades que se ve muy usualmente en la vida diaria, que es la depresión, que esta va a ser una enfermedad que se caracteriza por la tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta la vida diaria. Entonces, es común pero grave que interfiere en la vida diaria, la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer o disfrutar de esta. Entonces, esta va a ser causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Epidemiológicamente vamos a encontrar que es una enfermedad que es considerada la más frecuente y es una de las principales causas de discapacidad. El 25% de las personas mayores de 65 años de edad padecen algún tipo de trastorno psiquiátrico, siendo la depresión la más frecuente. Y el impacto de la depresión sobre el funcionamiento social y ocupacional colocan a la depresión a la par de las enfermedades crónico-degenerativas incapacitantes como la diabetes mellitus, la hipertensión o la artritis reumatoide. Algunos de los factores de riesgo que podemos encontrar en esta enfermedad es en el sexo femenino, aislamiento social, la gente que se queda en la viudez, algún divorcio, separación, enfermedades médicas, la polifarmacia, que usualmente la vemos mucho, el nivel socioeconómico bajo, algún trastorno del sueño, algún duelo económico o familiar. Entonces, en los síntomas, según la DSM, el diagnóstico depresivo mayor se efectúa con el hallazgo de síntomas de los siguientes síntomas que voy a mencionar, como lo que es el estado de ánimo depresivo de la mayor parte del día, la pérdida de interés de actividades previamente placenteras, el aumento o pérdida de peso, la fatiga o pérdida de energía, sentimientos de culpa, disminución de la capacidad para concentrarse o pensamientos recurrentes de la muerte. También podemos encontrar síntomas como irritabilidad o enojo, agitación, deterioro cognitivo, alteraciones de la memoria, etc. Entonces, para hacer una evaluación más exacta en la parte psicológica, tenemos a la escala de Yesavage. Esta escala fue diseñada por Brink y Yesavage en 1982 y pues esto justo es para la puntuación de 5 o superiores, que va a presentar una sensibilidad del 85.3% y una especificidad del 85%. Hay dos versiones, pero tenemos la versión reducida, que van a incluir 15 preguntas y esta escala pues va a tener un total de 15 puntos. Entonces va a tener normas
en estas normas va a aplicar que el evaluador va a leerle las preguntas al paciente sin realizar ningún tipo de interrupción y dejando claro que el paciente pues no debe de tener una respuesta inmediata y no debe de pensarla, o sea, mucho, ¿no? Entonces la respuesta debe de ser entre sí y no, y también debe de referirse a la semana anterior de la que está el paciente. Entonces esta escala se va a tomar en un tiempo de 5 a 7 minutos y básicamente tiene preguntas como: ¿está satisfecho con su vida? ¿Ha renunciado a muchas actividades? ¿O se siente a menudo abandonado? Dependiendo de si contesta sí o no, va a sumar puntos y al final se le va a asignar un punto a la respuesta que coincida con la reflejada en la columna donde se coloca el número 1. Y al final pues vamos a tener una valoración de que si tiene de 0 a 10 puntos va a ser normal, si tiene de 11 a 14 puntos va a tener una depresión con una sensibilidad del 84%, una especificidad del 95%, y si es mayor a 14 ya va a ser una depresión donde va a tener una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%. Seguimos con la evaluación funcional. Vamos a empezar con el índice de CATS, que es un índice que se ocupa mucho, ya sea porque es muy corto de realizar, es muy fácil y sencillo. Entonces, bueno, CATS va a medir si la persona, si el adulto mayor es dependiente o independiente. Son los únicos dos rangos que va a tomar el índice. Estos van a ser ordenados de manera jerárquica, ya que el primer punto es lo primero que empieza a perder el paciente cuando le hacemos la evaluación funcional. El tratamiento de esto va a ser rehabilitación y esta va al revés. El último punto es por donde vamos a empezar a rehabilitar. Entonces, bueno, el índice de CATS, el primer punto que vamos a tener es el baño. Es independiente si el paciente puede ir solo y es dependiente si el paciente necesita ayuda para bañarse o para entrar y salir de la regadera. El segundo punto va a ser el vestido. Es independiente si se puede poner la ropa y puede abrocharse sus botones, y es dependiente si necesita ayuda para hacerlo. El tercer punto va a ser el uso del retrete, que es independiente cuando el paciente puede sentarse y pararse solo, y es dependiente si necesita ayuda para hacer esta acción. El cuarto son las transferencias. Es independiente si el paciente se levanta, se acuesta de la cama, se sienta, se levanta de una silla y si se puede desplazar solo, si puede caminar solito. Y es dependiente si necesita ayuda para realizar estas actividades o si el paciente frecuentemente se cae cuando intenta sentarse en una silla o cuando está en una cama y tiene caídas recurrentes. El quinto punto va a ser la continencia, que es independiente si va a tener control completo de la micción y de la defecación, y es dependiente si va a tener incontinencia tanto parcial o total. El último punto va a ser la alimentación, donde es independiente si el paciente puede llevar el alimento a su boca y es dependiente si el paciente necesita ayuda para comer o si requiere alimentación enteral. Esto tenemos que tener en cuenta que no aplica para cortar la fruta, la verdura o cualquier otro tipo de alimento, nada más es para llevar la comida a la boca. Entonces, bueno, estos puntos van a ir sumando para saber si es dependiente o independiente y lo vamos a dividir en diferentes categorías. Entonces va desde la A hasta la G, siendo la A independiente para todas las funciones y la G dependiente para todas las funciones. Hay algunos pacientes que no entran tanto en esta escala porque son dependientes para algo pero independientes para otras cosas, entonces lo vamos a clasificar como otros. Seguimos con el índice de Lawton y Brody, donde también va a ser un instrumento muy empleado. De hecho, creo que es el más empleado para los consultorios y hospitalización. Y bueno, vamos a puntuarlo ahora sí con números. Entonces, la primera capacidad que vamos a estar evaluando va a ser para usar el teléfono. Vamos a sumar un punto si es por iniciativa propia, si marca números conocidos o si contesta pero no marca, y 0 puntos si definitivamente no usa el teléfono. Lo siguiente es ir de compras, 1 punto si lo puede realizar con independencia y 0 puntos si necesita compañía o si es incapaz para realizarlo. Vamos a seguir con la preparación de la comida. 1 punto si puede planearlo, si puede prepararlo y puede servirlo. Y 0 puntos si necesita ayuda para esto o si necesita seguir una dieta adecuada.
Cuidar la casa, vamos a sumarle un punto si solamente lo hace de vez en cuando o si necesita ayuda ocasional o si son tareas ligeras, y 0 puntos si necesita ayuda totalmente y es incapaz de realizarlo. Seguimos con el lavado de ropa, que le sumamos un punto si puede lavar ropa personal o ropa muy pequeña, y 0 puntos si necesita ayuda para hacerlo. El medio de transporte, vamos a tomar un punto si puede viajar con facilidad, ya sea en taxi, en transporte público, y 0 puntos si necesita incluso ayuda para tomar el taxi o definitivamente no puede hacerlo. La responsabilidad sobre la medicación, vamos a tener un punto si es responsable con su dosis, con sus horas y el uso de los medicamentos que está tomando. Se le puede olvidar de vez en cuando, pero no puede ser muy frecuente. Y 0 puntos si necesita ayuda para memorizar todo esto. Y por último, la capacidad para manejar las finanzas, un punto si puede manejar sus asuntos financieros personales y 0 puntos si es incapaz de hacerlo. Entonces, bueno, esto se va a puntuar de 0 a 8 y va a tener dependencia completa o máxima independencia. Continuamos con la escala de TINETI, que su propósito es evaluar el riesgo de caída en adultos mayores y medir la capacidad de equilibrio y marcha. Esta escala se va a dividir en dos, en equilibrio y marcha. Equilibrio va a llevar 16 puntos y marcha 12 puntos. El equilibrio va a evaluar tareas como sentarse, levantarse de una silla, estar de pie sin apoyo y mantener el equilibrio en diferentes posiciones, mientras que la marcha va a evaluar la calidad de la marcha, va a evaluar aspectos como la longitud, la altura de cada paso, la simetría, la continuidad, si hay pausas, la trayectoria, etc. Bueno, esta va a ser indicada especialmente para detectar precozmente el riesgo de caídas en ancianos y va a tener una duración de 8 a 10 minutos. Para hablarles sobre la escala, tenemos que tener dos conceptos básicos, lo que es la marcha y el equilibrio. La marcha va a ser el proceso de caminar, que va a implicar la coordinación del tronco con las extremidades inferiores, y el equilibrio, que es la capacidad de mantener una postura estable, se va a dividir en dos, estática y dinámica. La estática va a ser cuando el paciente puede estar de pie sin moverse, y la dinámica va a ser que va a poder realizar acciones como caminar y correr sin tener tambalaciones o que no esté correctamente su posición. Bien, vamos a hablar sobre la escala de TINETI. Empecemos con la de marcha. El paciente va a tener que estar de pie y debe de caminar inicialmente aproximadamente 8 metros y en su paso habitual, y regresar en un paso más rápido y seguro. Puede utilizar auxiliares de la marcha, y esta se va a dividir en que va a evaluar la longitud y la altura de cada paso, la simetría de cada paso, la fluidez de los pasos, por ejemplo, si hay continuidad en los pasos o hay paradas continuas de que el paciente ya no pueda continuar, y la trayectoria, por ejemplo, si el paciente tambalea, si se desvía hacia otro lado o si simplemente está normal y va recto. Del tronco, si hay balanceo marcado o necesita ayuda, si los brazos se alinean al caminar, la postura al caminar, si los talones están juntos o muy separados, y la puntuación total pues son 12 puntos. En cuanto al equilibrio, el paciente debe estar sentado en una silla sin apoyo y se va a tener que levantar sin ningún apoyo, y aquí se va a evaluar si el paciente necesita alguna ayuda o si necesitó varios intentos para levantarse. También se va a evaluar el equilibrio en bipedestación. Entonces ahí se va a evaluar si el paciente se encuentra inestable o estable. También aquí algo muy importante, que se le debe de probar el equilibrio, digámoslo así, al paciente, dándole un ligero empujón, obviamente que no se caiga, con la palma de la mano en su esternón, y vamos a evitar que se caiga si es que vemos que se tambalea demasiado, y o si empieza a querer tambalearse o si está estable. También vamos a evaluar si con los ojos cerrados se mantiene estable o si se va hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. También en una vuelta de 360 grados, si sus pasos son continuos, discontinuos o simplemente no puede. Y le vamos a pedir que se siente y vamos a ver si calcula
correctamente la altura para sentarse, si usa los brazos o algún movimiento brusco para sentarse y no caerse, o si está seguro de lo que va a hacer, ¿no? Si se sienta normalmente. Y esto va a tener una puntuación de 16 puntos. Y pues como resultado de esta interpretación, a mayor puntuación va a haber un mejor funcionamiento y un menor riesgo de caída. La puntuación total de esta escala es de 28 puntos y una puntuación de menos de 19 representa un riesgo, un alto riesgo de caídas. Y de 19 a 24 va a representar un riesgo moderado y de más de 24 va a indicar un riesgo bajo. Y con eso terminamos las escalas más importantes de la evaluación geriátrica, tanto cognitiva, psicológica y funcional. Bueno, como pueden darse cuenta, dentro de la valoración geriátrica y dentro de esta, la valoración de la esfera funcional del paciente nos va a permitir, en primera instancia, diseñar tratamientos individualizados para cada tipo de nuestros pacientes. Como se pueden dar cuenta con la plática de las doctoras, que es muy puntual y específica, lo que estamos haciendo es evaluar la esfera basal del paciente geriátrico. No estamos evaluando o diagnosticando alguna enfermedad, sino estamos valorando cómo se encuentra el paciente en ese momento. ¿Para qué? Para poder determinar si es un paciente que requiere algún tipo de coadyuvancia. Por ejemplo, si Tinetti sale con una baja puntuación, pues ¿qué va a requerir el paciente? Tal vez el uso de algún adyuvante para la marcha, alguna andadera, algún bastón. Si es un paciente que tiene alteraciones cognitivas, que es incapaz de realizar cuentas solo, pues es un paciente que no va a poder hacer, por ejemplo, su vida cotidiana. Las escalas nos van a servir para estadificar qué tan bien está el paciente en sus esferas funcionales y así poder brindarle una mejor calidad de vida. Como bien sabemos, y ya para terminar, nuestra función como médicos de primer contacto siempre va a ser eso, ¿no? Tratar de integrar, tratar de darle una respuesta adecuada al paciente para que su calidad de vida sea la adecuada, ¿no? Pero bueno, en este caso agradecemos la atención prestada. Recuerden que este espacio es para ustedes. Si tienen algún comentario, si les gustaría que se tocara algún punto en específico o que se ahondara más en algún otro, pues lo pueden dejar en los comentarios. Y pues ya saben, denle like, compartan y pues nos vemos en el siguiente, ¿no, doctoras? Claro, sí, claro. Nos vemos, cuídense. Gracias.